idioma, historia, turismo, cultura y comida en la palma de tu mano. Aprende México en un podcast. Hola, hola, mis queridos escuchas, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio de Aprende México en un podcast. Mi nombre es Perla Muciño y me siento muy feliz de estar aquí con todos ustedes en este nuevo episodio. Y también, por supuesto, me siento muy feliz porque nos acompaña Alberto Muciño. ¿Cómo estás, Alberto? ¿Qué tal, Perla? ¿Cómo estás? Buenas noches, gracias por esta presentación. Buenos días, tardes y noches para nuestros escuchas que están en todas partes del mundo. Que por cierto, quiero decirte que llegamos a más de 40 países. Eso lo vimos en las estadísticas y nos sorprendió. Y te daría el top 5, que es Estados Unidos, Brasil, Alemania, México y Canadá. Wow, son nuestros 5 tops. Gracias por escucharnos y de veras, muchas gracias por, iba a decir sintonizarnos, tratando de recordar a la vieja radio, pero muchas gracias por escucharnos. Hoy vamos a hablar de ese disco sagrado mexicano, ese disco sagrado que se traduce en algo comestible, muy rico, que se llama tortilla. La reina madre de la comida mexicana, el origen y la cuna de esta belleza gastronómica, la mamá de los tacos, las enchiladas, las tlayudas, las flautas, los tlacoyos, las tostadas, los totopos, pues no sé, tantas los nachos, cosas. Sí, hay todo, creo los que chilaquiles. Tú las enmoladas. Sí, las enmoladas. Bueno, hay una lista infinita de cosas que se pueden comer con tortilla, pero hoy vamos a hablar desde una perspectiva tal vez no tan gastronómica como histórica y académica de la tortilla, de este disco sagrado bajado del cielo. No fue bajado del cielo. De hecho, cosa curiosa, el origen de la tortilla se creó en la tierra, literalmente en una piedra. Y de esto se va a tratar este episodio. ¿Cómo fue que nació este disco espectacular hecho de maíz? ¿De dónde viene? ¿De dónde se originó? ¿Y hace cuánto tiempo existe en este planeta? Alberto, ¿por qué no nos dices, por ejemplo, el proceso de fabricación de una tortilla? Y luego les explicamos a nuestros escuchas, pues, las partes místicas e históricas de este riquísimo ingrediente. Ok, pero tengo que hablar de una tortilla muy especial, la que se consume normalmente en México, esa que ustedes van a encontrar en las tortillerías de cada esquina del país. La tortilla que se hace a base de maíz nixtamalizado. Y es algo sorprendente, digo, yo me acuerdo que desde que era un niño comía ese tipo de tortillas. Antes que hubiera tortillerías, máquinas de tortillería, las hacían nuestros abuelos, en mi caso, en metate, o sea que era una piedra sobre otra piedra, se molía y se obtenía este tipo de maíz nixtamalizado. El maíz nixtamalizado es poner el grano del maíz a remojar en agua y cal. Algo le hace la cal al maíz, ahorita les va a decir Perla un poquito mejor acerca de los nutrientes, que hace que salga una masa perfectamente identificada en el paladar mexicano como la masa de maíz para tortillas. Esa es la clásica. A pesar de que hay tortilla de harina que se hace de trigo y otra tortilla que se hace a base de harinas de maíz, este es maíz nixtamalizado. Se remoja toda la noche, después se lleva a un molino, se obtiene una masa y a partir de ahí se hacen las tortillas, que es un disco duro, un disco redondo, completamente aplastado con una maquinita y que en ese momento se pone en un comal. Un comal es una especie de fierro o de barro. Sartén. Sí, como un sartén en otros países, ¿no? Pero que se usa exclusivamente para calentar directo al fuego. Entonces, ustedes meten ese disco de masa aplastadito en ese sartén, lo ponen de un lado, lo ponen en otro
y se genera la tortilla. Muy diferente a las tortillas que probablemente, por ejemplo, en la parte de Texas, creo que ahí la tortilla es una tostada doblada. Pero en realidad la tortilla es otra cosa. La tortilla es un disco perfectamente flexible hecho de masa de maíz nixtamalizada, como les dije. Exacto. No sé si se acuerdan ustedes en el episodio de los tacos que hablamos de esta versión de la tortilla frita y hecha como un taco o en forma de taco. Eso pues sí está hecha a base de una tortilla, pero así no es una tortilla de maíz. Una tortilla de maíz está perfectamente suave. De hecho, es mucho más suave que el pan, muchísimo más suave que el pan. Más rica también. No es cierto, pero la verdad es que es más suave, más pequeña y normalmente no está frita hasta el momento en el que la vamos a cocinar, ¿ok? Entonces sí, originalmente se hacía en una piedra. Esta piedra era más como plana y cuadrada y arriba tenían otra, como era como un rodillo con el que hacen el pan. Entonces imagínense, ¿no? Tenían a las señoras con el maíz remojado, duro y dale, moliendo el maíz hasta que ese moler el maíz sacaba una pasta que en realidad se llama masa. Y entonces agarraban una bolita de masa y le hacían en las manos y pues ahí más o menos sacaban la forma de algo redondo y ¡tarán! Una tortilla. Y así fue, pues, no sé, cómo se hacían las tortillas. De hecho, mi mamá ya no usa el metate, ¿no? Pero pues, usamos masa de maíz nixtamalizado y hacemos tortillas que saben bien ricas. Así que, en realidad, así es como funciona. Ahora, ¿por qué nixtamalizado y cuál es la diferencia de otras tortillas que no son de maíz nixtamalizado o que están hechas de harina de maíz? Depende de los procesos. Por ejemplo, las tortillas que se venden en otros países que vienen envueltas, por ejemplo, en marcas muy especiales, casi nunca están hechas de maíz nixtamalizado, ¿ok? Están hechas de harina de maíz más trigo, la mayoría. Y esto es que agarran el grano seco y lo pasan por un proceso que lo hace, pues, harina, ¿sí? Y luego con otra serie de ingredientes le echas agüita y sale una masa, ¿ok? Pero no es el proceso que nosotros tenemos normalmente aquí en México. La cal es una piedra que se hace polvo, ¿sí? Que lastima la piel en realidad, pero que por alguna razón mágica, divina, o tal vez hasta alienígena, nuestros queridos antiguos aztecas descubrieron, ¿sí?, que si ponías este polvo, esta piedra en agua y le echabas el maíz, se volvía suavecito y sabía mejor la tortilla. La razón de por qué nixtamalizamos el maíz es para que tenga mejor sabor, mejor textura, mayor durabilidad y mejor absorción de nutrientes. Aquellos que le dieron el conocimiento a nuestros antiguos pobladores, gracias. Sí. Entonces, Además, algo importante, es tan popular la tortilla en México que una sola persona, bueno, esta cifra que les voy a dar es per cápita, por cada persona, un promedio de cada persona del país, consume 75 kilogramos de tortillas al año. Imagínense cuán importante es el maíz en México. Es un promedio de más o menos entre 6 y 9 tortillas las que un mexicano come en promedio. Es parte de una alimentación de cultura en México. Yo no me quiero imaginar y no me imagino realmente qué pasaría en México si un día le quitaran el maíz. No tengo la menor idea. No sé qué comeríamos porque en realidad ustedes pregúntenle a cualquier trabajador que hace trabajos fuertes como un albañil, como un mecánico, esas como personas, un jardinero, cualquier persona que haga un trabajo muy fuerte. Comen maíz, comen tortillas, porque la tortilla da muchísima energía. Y entonces es una ley que si quieres recuperar energía, por ejemplo, te comas un taco de frijoles.
Exacto. Ahora, la tortilla es extraordinaria porque su sabor es tan flexible que se puede comer con carnes, con semillas, no se puede comer con azúcar, aunque hay excepciones, pero sí se puede comer con verduras. Así que en realidad comer tacos o comer tortillas es muy flexible, lo puedes comer con todo y tiene un gran aporte nutrimental. El principal aporte de la tortilla es calcio y luego es fósforo y luego es ácido fólico y entre muchas otras cosas también proteína. Entonces, esto es una anécdota que muchas personas les van a contar. Nuestros abuelitos o bisabuelitos, por ejemplo, en mi caso, los abuelos de mi tío, ¿sí? Ellos comían, se iban al campo como granjeros que van a cuidar el campo o a las vacas y se desayunaban y almorzaban unos tacos de frijol. Así ¿sí? es. Recuerden que en esos tiempos también había pobreza y es muy propio de las personas que viven en los campos tener pobreza, así que un taco de salsa, ¿sí? O sea, una tortilla con salsa en medio y así es, hecha un churrito para comer, era suficiente. Y es suficiente para tener energía. Poca, pero suficiente para trabajar. Pero imagínate de qué magnitud es la tortilla. Hay albañiles, de esos que están trabajando en la obra muy fuerte, que en la hora de su almuerzo o la hora de su comida, por lo menos aquí en México, sí son raros, pero sí los hay. En esa comida se comen solitos 1 kilo de tortillas. 1 kilo de tortillas y los señores pues no están gordos, tienen el aguante para hacer todo lo que se requiera, pero comen mucha tortilla. Gente del campo, gente de la construcción come demasiada tortilla. Y si ustedes, por ejemplo, son de otro país y tienen la oportunidad de comer tortilla, pruébenla y me dicen la energía que les da. Especialmente si es de maíz nixtamalizado. Bueno, quisiera hacer un paréntesis para hablar un poco de las tortillas de harina. Quisiera decirles que estas nacieron en Sonora cuando los primeros españoles mezclaron trigo quebrado, manteca, agua y sal. Estas tortillas representan el 20% del total de las tortillas que consumimos. Normalmente estas tortillas se consumen en el norte del país. Son esas que se utilizan para hacer por lo regular los burritos o las sincronizadas que ya hablamos en otro episodio del podcast. Ahora sí, regresemos a la tortilla de maíz nixtamalizado. Nosotros cuando somos niños, especialmente cuando somos niños, nuestra mamá nos manda a las tortillerías. Aquí no es como en otros países, no de América Latina, imagino Estados Unidos y países europeos. Las tortillas se consiguen en tortillerías, que son como pequeñas fabriquitas de tortillas que encuentras literalmente en cada esquina. O sea, yo vivo en una población menor a... ¿Qué te gusta? Alberto, ¿cuántos seremos aquí? ¿Unos 20,000 personas? Menos. Suponte que 20,000. Ok, 20,000 personas, 4 tortillerías en la misma cuadra. No. Para 20,000 personas no. No tengo ese dato, Perla. Pero sé que, por ejemplo, cada tortillería hace algo así como 200 kilos de tortillas o 300 kilos de tortillas. Entonces imagínate a la cantidad de población que abastece. Te quedaste muy corta en tortillerías ahorita, son más. Y qué raro, no pude encontrar ese dato de la densidad. Las tortillas. Sí, de la densidad de tortillerías que hay en México. Pero realmente ustedes vienen a México y no caminan más allá de 300 metros y encuentran una tortillería. De hecho, aquí si yo voy a las tortillerías, hay 3 aquí. Tengo 3 tortillerías aquí y a ninguna de ellas me tardo caminando para llegar más de 5 minutos. No, y 5 minutos es mucho. Yo a la que está más cerquita de aquí llegamos en 2 minutos, máximo 3 minutos caminando, cruzas la calle y ya está. Bueno, mi punto es que son fundamentales, ¿no? Entonces nuestra mamá nos mandaba por las tortillas. Mijito, ve por 1 kilo de tortillas. Y entonces el mijito iba por 1 kilo de tortillas. ¿Me da 1 kilo de tortillas, por favor? Y ya.
Y entonces se acostumbra a que están las tortillas recién hechas. Para quien no conoce las tortillas recién hechas, déjenme decirles que no son así como planas y duras, no. Son como globitos. Así sí, es. Están infladas y se ven tan ricas cuando están infladas. Entonces están muy calientes, obviamente. Están esponjositas. ¡Ay, se me antojó! Tengo hambre. Ok. Y nosotros siempre en las tortillerías tienen un salero, ¿sí o no, Alberto? Sí hay saleros aquí. Incluso unas tortillerías que llegan más allá tienen salsas. Tienen salsas y venden obviamente sus salsas, pero tienen unas salsas. Entonces el niño, me da una tortilla. Y la señora le da una tortilla, le echa sal. Y el niño hace su taquito y ya con sus tortillas va de regreso comiéndose su taquito a la casa. Eso es como algo como una experiencia muy infantil, ¿no? Sí, es algo muy propio de nuestra comunidad, de nuestra cultura. Y de hecho, por ejemplo, si yo tuviera la oportunidad de ir con un amigo de otro país que llegara por primera vez a México y le dijera, ven, vamos a la tortillería por unas tortillas, yo lo invitaría a que cuando están saliendo las tortillas nos dieran una para mí y una para él, le pusiera sal, la hiciéramos taquito y les aseguro que la persona que comiera esa tortilla diría, qué cosa tan maravillosa. Exacto. Entonces es muy, muy rica. Ahora, hay dos maneras de comer tortillas aquí en México. Las tortillas a máquina, que son de tortillería, y las tortillas a mano, que son muy famosas porque una persona las hace así y ya, salió un disco, ¿sí? Entonces, esas también, cuando las hacen bien, se hacen globitos en el comal y son perfectas, porque eso es símbolo de que están bien cocidas. Así es. Además, por ejemplo, si tú compras tortillas en una tortillería, pues 1 kilo más o menos a una tortilla estándar que debe medir entre 15 y 20 centímetros, te van a salir 30, 35 tortillas por cada kilo. Sí, yo las conté. Pero también cuando ahí vas a la tortillería y creo que hay también diferentes precios. Si tú vas al supermercado, la tortilla te cuesta 20 pesos el kilo, que viene siendo algo así, un poquito más de $1 ahorita, el cambio 1.10, 1.20. Si tú te vas a una tortillería que no esté en el supermercado, es más cara, probablemente ahí sí te cueste como, que será unos 50, ¿no? Unos 60. $1.50. Sí, cuesta como 25 pesos el kilo, más o menos. Se dan cuenta que es barata, realmente, es barata. No tanto como lo era antes, pero sigue siendo barata al alcance de las familias. Y entonces todas las familias vamos a las tortillerías por nuestras tortillas, nos traemos 1 kilo, 2, depende cuántas personas estén en la familia. Y es un placer comer la comida que tienes con las tortillas recién hechas. Sí es, queridos escuchas. Entonces, entre comer las recién hechecitas de la tortillería, unas tortillas a mano cuando vas a comer en una fonda, en un restaurantito bien rico, y comer siempre este alimento con otras cosas que se comen en la comida mexicana, es como la mejor manera de describir lo fundamental que es la tortilla para nosotros. Recordemos también que la tortilla está hecha de maíz y en realidad el fundamento principal de nuestra comida es el maíz. Recuerden que no solamente tenemos tortillas, sino por ejemplo también tenemos tamales, ¿ok? Elotes. Y otra serie de cosas que en este momento no puedo recordar, pero en realidad las tortillas son como la madre de todas las cosas, se acompaña con muchas, pero muchas cosas y es necesario, ese churrito que se hace con la tortilla se acompaña con sopas, con salsas, con huevo, con guisados, a algunos locos también con otros chilaquiles. Sí, pero aquí al final de cuentas se disfruta porque se disfruta y es fundamental. Así que, queridos escuchas, yo espero que esta clase sobre tortillas de maíz haya sido excelente y les haya ayudado muchísimo. Cuando ustedes vengan a México, recuerden comer tortillas. Si tienen la oportunidad de comerlas recién salidas de la máquina de la tortillería, van a saber a qué nos referimos. Pero si tienen la oportunidad
de comprar unas tortillas a mano recién hechas, no sé por qué razón, pero son más sabrosas. A mí me parece eso y creo que al resto del país le parecen más sabrosas las tortillas hechas a mano, ¿sí? Entonces, los invitamos mucho a comer tortilla y que prueben nuestra base alimenticia o alimentaria de los mexicanos. Ok, bueno, mi nombre es Alberto Muciño, les doy las gracias por habernos escuchado. Si ven que me trabo un poco es porque tengo mucha hambre, estoy salivando demasiado, quiero comer algo que tenga maíz y creo que me voy a ir por unos chilaquiles en este momento. Los invitamos a nuestro Patreon, estamos subiendo algunas cosas gratuitas, por ejemplo ahí van a encontrar la leyenda que grabó Perla de los volcanes, el Popocatépetl y el Iztaccíhuatl, y van a escuchar una poesía que yo hice también que se llama ¿Por qué me quité del vicio? Y de una forma natural como hablábamos antes aquí en el país, y algunas otras cosas que pueden ser de su interés. Los invitamos a que vayan, es gratuito, es material gratuito. Y también, si tienen la oportunidad de inscribirse en uno de los niveles de Patreon, también se los vamos a agradecer. Yo me despido, les doy las gracias y nos vemos muy pronto. Así es, queridos escuchas, estamos mejorando cada vez el contenido de Patreon y cada vez va a haber más oportunidad de apoyarnos porque vamos a crear nuevos niveles y, por supuesto, nuevo material. Antes de terminar con el tema de las tortillas, déjenme decirles que maíces hay de muchos colores y tortillas también hay de muchos colores. No así como muchísimos, ¿no? Pero sí hay verde, que está hecha de nopal. Que no lo sabían. También hay azul, porque se hace de un maíz azul, que esa se ve más como negra, No crean que es así como psicodélico, no, es como negra. También hay tortilla amarilla, que la verdad, y sin despreciar a nadie, es mi favorita porque es un poco más dulce. Y la típica tortilla blanca. La que ustedes ven en las imágenes de tacos, ¿sí? Son tortillas de maíz amarillo. Pero en realidad la tortilla que más se consume en México es de maíz blanco. ¿Ok? Entonces ese es el dato curioso de hoy. No sé, hoy voy a poner un dato curioso. Este va a ser su dato curioso. Así que, queridos escuchas, si a alguno de ustedes les quedó alguna duda o les gustaría hablar, por ejemplo, de cómo fue o cómo es la leyenda del maíz de los mexicanos, entre comillas, déjenme decirles que hay una leyenda, ¿sí?, que dice que nosotros fuimos sembrados del maíz. Una diosa dijo, del maíz van a nacer los hombres y los hombres nacieron del maíz. Y si quieren saber más sobre esto, recuerden que nosotros damos clases de conversación en Italki. Pueden hablar con nosotros, podrían aprender gramática, cultura, idioma o simplemente tomar un cafecito para platicar con sus mejores amigos. Estamos con ustedes en Italki, en Patreon, en Instagram y hasta en mi WhatsApp, pero no les voy a dar mi WhatsApp. Cuídense mucho, mis queridos escuchas. Nos vemos muy pronto o nos escuchamos muy pronto. Hasta la próxima.